presunto centro de distribución y armería del crimen organizado, fue cateada en una casa en el municipio de Villa Hidalgo. El día de ayer se daba la noticia sobre una finca resguardada en Villa Hidalgo por elementos de la Fuerza Interinstitucional Regional, tras notar la presencia de un hombre fuertemente armado que se refugió en el inmueble. Fueron aseguradas en Villa Hidalgo, Jalisco, decenas de fusiles de asalto, cientos de cargadores y miles de cartuchos, así como 2 fusiles calibre 50, capaces de perforar estructuras blindadas y derribar aeronaves. Villa Hidalgo arde en caos. La Sedena irrumpió con todo. Redujo a escombros la fortaleza del Mencho y desenterró un arsenal que te dejará sin aliento. Esto no es una película, es la realidad más cruda. El sol se hundía tras las colinas de Villa Hidalgo, tiñendo el cielo de un rojo que parecía presagiar tormenta. En las calles polvorientas del fraccionamiento Balcones del Alto, el silencio era un velo frágil, roto solo por el zumbido lejano de un motor. Nadie imaginaba que, en ese instante, un torbellino de caos estaba a punto de desatarse. Las casas, modestas y alineadas como centinelas, guardaban secretos que pronto serían arrancados de sus cimientos. En una de ellas, oculta tras una fachada anodina, latía el corazón de una operación clandestina. Un santuario de poder que los habitantes del pueblo apenas susurraban en la intimidad de sus hogares. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, la Guardia Nacional y la Policía Estatal avanzaban en formación, sus botas resonando contra el pavimento como un tambor de guerra. No era una patrulla rutinaria. Habían recibido un soplo, un murmullo traicionero que hablaba de un escondite fortificado, un arsenal que desafiaba la imaginación. Los soldados, con rostros endurecidos por la tensión, se desplegaban como sombras, sus armas listas, sus sentidos agudizados. Cada esquina era una amenaza, cada ventana un ojo vigilante. El aire estaba cargado de una electricidad que erizaba la piel, como si el propio pueblo contuviera la respiración. En el centro de la operación estaba el comandante Raúl Mendoza, un hombre de mirada afilada y cicatrices que contaban historias de batallas pasadas. Había jurado desmantelar las redes que asfixiaban a Jalisco, y esta noche sentía que estaba a punto de asestar un golpe definitivo. Los informes hablaban de un depósito oculto, una fortaleza disfrazada de hogar, vinculada a un nombre que resonaba como un trueno en los círculos de Lampa, Nemesio Oseguera, el líder inalcanzable. Pero Mendoza no creía en fantasmas. Sabía que incluso los titanes podían caer si se encontraba su talón de Aquiles. El objetivo era una vivienda de 2 pisos, con paredes descascaradas y un portón de metal que parecía más propio de una prisión que de un barrio residencial. Los vecinos, si es que sabían algo, habían aprendido a callar. El miedo era una moneda corriente en Villa Hidalgo, y nadie quería pagar el precio de la curiosidad. Pero esa noche, el destino había decidido barajar las cartas de nuevo. Un centinela, un joven de rostro curtido y ojos nerviosos, montaba guardia en la entrada. Al ver las siluetas armadas aproximarse, su mano voló al arma que llevaba al cinto, pero la duda lo traicionó. En un instante, el rugido de las órdenes militares llenó el aire, y el centinela huyó, perdiéndose en la oscuridad como un animal herido. El cerco se cerró con precisión quirúrgica. Los soldados rodearon la casa, bloqueando cualquier ruta de escape. Mendoza alzó una mano y el equipo de asalto avanzó, forzando el portón con un ariete que resonó como un cañonazo. El interior era un laberinto de pasillos estrechos, iluminados por bombillas parpadeantes que arrojaban sombras grotescas. El olor a humedad y metal impregnaba el ambiente, mezclado con algo más, algo acre que hacía arrugar la nariz. Cada paso era un riesgo, cada puerta un desafío. Los soldados avanzaban con cautela, sus linternas cortando la penumbra como cuchillos. En el sótano encontraron la verdad. Una bóveda oculta, reforzada con acero, albergaba un espectáculo que heló la sangre incluso de los más curtidos. Filas de fusiles relucían bajo la luz, dispuestos como trofeos en un museo macabro. Había granadas, chalecos blindados, radios que aún crepitaban con voces distantes. En una esquina, apilados como tesoros malditos, había paquetes de polvo blanco y fardos de cannabis, envueltos con una precisión casi religiosa. Pero lo que más llamó la atención fue una caja fuerte, cerrada con un candado biométrico que parecía burlarse de los intrusos. ¿Qué guardaba? ¿Documentos que delatarían a los titiriteros detrás de la operación? ¿O algo más siniestro? Mendoza ordenó a sus hombres registrar cada centímetro, pero la sensación de estar siendo observados no lo abandonaba.
Afuera, la noche se volvía más densa, y los murmullos de los vecinos, escondidos tras sus cortinas, se convertían en un coro de temor. Nadie sabía cuánto tiempo había estado esa casa allí, acumulando poder bajo sus narices. Nadie quería imaginar las consecuencias de este descubrimiento. Pero una cosa era segura: Villa Hidalgo ya no era el mismo. El suelo temblaba bajo el peso de lo que estaba por venir, y el eco de las botas militares era solo el preludio de una sinfonía de violencia. La noticia del operativo se propagó como un incendio forestal, encendiendo rumores y temores en cada rincón de Jalisco. En las cantinas, los hombres hablaban en voz baja, temiendo que las paredes tuvieran oídos. En las plazas, las mujeres intercambiaban miradas cargadas de significado, sabiendo que el equilibrio frágil del pueblo se había roto. La Sedena había desafiado al Leviatán, y ahora todos esperaban la respuesta. Porque en Villa Hidalgo las afrentas no quedaban sin castigo, y la humillación era una deuda que se pagaba con sangre. En una hacienda oculta en las afueras, lejos de los ojos curiosos, un consejo de guerra improvisado se reunía bajo la luz titilante de las velas. Los lugartenientes, hombres de rostros marcados por la vida y la crueldad, discutían con voces cargadas de furia. La pérdida del arsenal era un golpe devastador, pero lo que más lo sería era la osadía de las autoridades. Habían irrumpido en su sancta sanctorum, profanado su fortaleza, y eso no podía tolerarse. Entre ellos estaba el Cuervo, un estratega de mirada fría y reputación temida, cuya lealtad al líder ausente era tan inquebrantable como su desprecio por la debilidad. El Cuervo no hablaba de venganza, hablaba de lecciones. Propuso un plan tan audaz como temerario. Un contraataque que no solo recuperaría el honor perdido, sino que dejaría a Villa Hidalgo de rodillas. No sería un enfrentamiento directo, no. Eso sería demasiado predecible. En su lugar sembrarían el caos, atacarían los nervios del pueblo, harían que cada ciudadano sintiera el peso de su error al permitir que los soldados cruzaran sus puertas. La idea era simple pero aterradora: convertir la noche en un campo de batalla, donde nadie, ni siquiera los inocentes, estuviera a salvo. Mientras tanto, en el cuartel improvisado de la Sedena, Mendoza y sus hombres analizaban el botín. Cada arma, cada paquete, era una pieza de un rompecabezas mayor. Los radios captados revelaban fragmentos de conversaciones en clave, nombres que no figuraban en ningún registro oficial. Pero lo que más inquietaba al comandante era la caja fuerte. Los expertos en tecnología trabajaban sin descanso, pero el candado se resistía, como si guardara los secretos de un dios vengativo. Mendoza no podía evitar preguntarse si habían abierto una puerta que no estaban preparados para cruzar. Esa misma noche, el plan del Cuervo comenzó a tomar forma. Camionetas blindadas, como bestias rugientes, irrumpieron en el centro de Villa Hidalgo. No dispararon, no gritaron, simplemente dejaron su marca. Barricadas improvisadas, neumáticos quemados que llenaban el aire de un humo negro y sofocante. Los comercios cerraron sus puertas, los niños fueron arrancados de las calles por manos temblorosas. Y entonces, como un trueno, explotó una granada en la plaza principal. No había víctimas, pero el mensaje era claro. El pueblo estaba en jaque. Los soldados respondieron con rapidez, pero cada movimiento parecía calculado por el enemigo. Patrullas fueron emboscadas en callejones oscuros, obligadas a replegarse bajo una lluvia de proyectiles. Los enfrentamientos eran breves, pero brutales, dejando tras de sí un rastro de cristales rotos y paredes marcadas por el fuego. Mendoza, desde el centro de mando, coordinaba con una calma que ocultaba su creciente inquietud. Sabía que esto era solo el principio, una danza macabra diseñada para desgastarlos, para humillarlos ante los ojos del pueblo que juraban proteger. En las sombras, el Cuervo observaba, satisfecho pero no complacido. Cada explosión, cada grito, era un paso hacia su objetivo. Pero también sabía que Mendoza no era un hombre común. Había visto su tipo antes: obstinados, incorruptibles, peligrosos. Si querían aplastarlo, tendrían que ir más allá, tocar algo que lo quebrara desde dentro. Y el Cuervo tenía justo el plan para lograrlo. En un rincón olvidado de su mente, una idea comenzaba a germinar, tan oscura que incluso sus propios hombres palidecerían al conocerla. El amanecer trajo una calma engañosa a Villa Hidalgo. Las barricadas ardían aún, pero el humo se disipaba, dejando tras de sí un pueblo herido. Los habitantes, atrapados entre el miedo y la resignación, comenzaban a limpiar los escombros, sus manos temblando al tocar los restos de lo que alguna vez fue su rutina.
Pero en el cuartel de la Sedena no había tiempo para lamentaciones. Mendoza reunió a su equipo, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y cansancio. La caja fuerte había sido abierta y lo que encontraron dentro no era lo que esperaban. No eran documentos, ni nombres, ni pruebas. Era un mapa, dibujado con una precisión inquietante, que marcaba puntos estratégicos en todo Jalisco, bases militares, rutas de patrullaje, incluso casas de oficiales. Alguien, desde dentro, había estado alimentando al enemigo con información vital. La traición era un veneno que Mendoza conocía bien, pero nunca había sentido su mordida tan cerca. Cada hombre en esa sala era ahora un sospechoso, y la desconfianza comenzaba a fracturar la unidad que los había sostenido hasta ahora. Mientras tanto, el Cuervo avanzaba con su siguiente jugada. Había enviado emisarios a los barrios más pobres de Villa Hidalgo, hombres con promesas de protección y bolsas de billetes. A cambio, pedían lealtad, ojos en cada esquina, oídos en cada conversación. Los habitantes, desgastados por años de abandono, comenzaron a ceder, no por codicia, sino por desesperación. El Cuervo sabía que un pueblo dividido era un pueblo conquistado y cada traición pequeña era un ladrillo en su nuevo imperio. Los enfrentamientos se intensificaron. En una emboscada cerca del río, un convoy militar fue atacado con una ferocidad que dejó a los soldados aturdidos. Las granadas llovían desde las colinas y las ráfagas de ametralladora cortaban el aire como guillotinas. Los soldados lucharon con valor, pero la humillación de ser superados en su propio terreno ardía más que cualquier herida. Mendoza, al llegar al lugar, encontró a sus hombres exhaustos, algunos con la mirada perdida, otros murmurando sobre un enemigo que parecía conocer cada uno de sus movimientos. En el pueblo, los rumores crecían como maleza. Se hablaba de un traidor entre los oficiales, un lobo vestido de cordero que vendía sus almas por poder. Las miradas desconfiadas seguían a Mendoza, incluso entre sus propios hombres. Él, sin embargo, mantenía la cabeza en alto, aunque por dentro sentía el peso de la duda. ¿Quién era el Judas? ¿Y cómo podía luchar contra un enemigo que parecía leer su mente? El Cuervo, desde su escondite, saboreaba el caos. Pero no estaba satisfecho. Su plan final requería un sacrificio, algo que conmoviera al pueblo y quebrara la moral de los soldados. Decidió atacar el corazón de Villa Hidalgo, su iglesia, un símbolo de esperanza que ahora sería escenario de horror. Envió a sus mejores hombres, armados no solo con fusiles, sino con un mensaje. Nadie, ni siquiera lo sagrado, estaba fuera de su alcance. La iglesia de San Miguel, con su campanario desgastado y sus vitrales que contaban historias de redención, era el alma de Villa Hidalgo. Cada domingo, las familias se reunían allí, buscando refugio en la fe frente a un mundo que parecía desmoronarse. Pero esa noche, las campanas no tañeron para llamar a la oración, sino para anunciar una tragedia. Los hombres del Cuervo irrumpieron en el templo durante una vigilia, sus rostros cubiertos por máscaras que parecían burlarse de la santidad del lugar. No dispararon, no era necesario. En su lugar, destrozaron los altares, arrancaron los íconos de las paredes y dejaron un mensaje pintado en las puertas: nadie los salvará. Los feligreses atrapados en el interior fueron obligados a arrodillarse, sus súplicas ahogadas por el eco de las risas crueles. La humillación era el arma más afilada del Cuervo y la blandía con maestría. Cuando los soldados llegaron, alertados por los gritos, encontraron el templo vacío, pero el daño estaba hecho. La fe del pueblo, su última fortaleza, había sido pisoteada. Mendoza, al entrar en la iglesia, sintió una furia que no había conocido antes. Las bancas volcadas, los cirios rotos, el olor a pintura fresca, todo era una afrenta personal. Pero también vio algo más, un indicio que lo hizo estremecerse. Entre los escombros había un botón, pequeño pero distintivo, idéntico a los que usaban los uniformes de su unidad. La traición ya no era una sombra, era una certeza. Decidió actuar con rapidez. Convocó a sus oficiales más cercanos y, en un movimiento arriesgado, filtró información falsa sobre un operativo nocturno. Si el traidor estaba entre ellos, mordería el anzuelo. Esa noche, mientras las patrullas fingían movilizarse, Mendoza y un equipo reducido esperaban en la oscuridad, vigilando un almacén abandonado que había marcado como cebo. El plan era simple pero peligroso: atrapar al Judas en el acto. Y entonces ocurrió. Una figura solitaria se acercó al almacén, moviéndose con la cautela de quien conoce el terreno. Mendoza contuvo el aliento, su mano apretando el arma. Pero cuando la luz de una linterna reveló el rostro del intruso, el mundo pareció detenerse. No era un oficial menor ni un soldado raso.
Era alguien en quien Mendoza había confiado ciegamente, alguien cuya traición cortaba más profundo que cualquier bala. Los enfrentamientos estallaron al instante. El traidor, al verse descubierto, llamó refuerzos, y las calles del pueblo se convirtieron en un campo de batalla. Las explosiones iluminaban la noche, y los gritos de los soldados se mezclaban con el rugido de las armas. Mendoza luchaba no solo por su vida, sino por la redención de su fe en sus hombres. Cada disparo era un desafío, cada herida un recordatorio de lo que estaba en juego. El alba despuntaba sobre Villa Hidalgo con una luz pálida, como si el sol dudara en iluminar el desastre. Las calles, antaño bulliciosas, eran ahora un mosaico de escombros. Vidrios rotos reflejaban los primeros rayos, puertas colgaban de bisagras torcidas, y el aire llevaba un hedor a ceniza y desesperación. Los enfrentamientos de la noche anterior habían dejado cicatrices que no sanarían pronto. Cada rincón del pueblo parecía gemir bajo el peso de la violencia, un lamento mudo que resonaba en los corazones de quienes aún se atrevían a caminar entre las ruinas. El comandante Raúl Mendoza emergió de un edificio destartalado que servía como cuartel improvisado. Su uniforme, manchado de polvo y sangre seca, colgaba de su cuerpo como una armadura gastada. La captura del traidor, un oficial que había compartido sus planes y sus sueños, era una victoria hueca. La revelación de su deslealtad había fracturado algo en él, una grieta que no podía ignorar. Pero no había tiempo para lamentos. Villa Hidalgo pendía de un hilo, y Mendoza sabía que el enemigo, aunque herido, no había terminado su asalto. En las afueras, escondido en una cueva que apestaba a humedad y secretos, el cuervo reunía a sus lugartenientes. Su rostro, iluminado por la luz temblorosa de una lámpara, era una máscara de furia contenida. La pérdida de su infiltrado en las filas militares era un golpe inesperado, pero no definitivo. Había aprendido, en años de maniobras en las sombras, que el poder verdadero no residía en las armas, sino en la capacidad de doblegar voluntades. Sus hombres, exhaustos pero leales, escuchaban en silencio mientras trazaba un plan que haría temblar los cimientos del pueblo. No sería un ataque frontal, no todavía. Primero sembraría el veneno de la duda, la humillación de la derrota, hasta que Villa Hidalgo se rindiera sin disparar un solo tiro. En el centro del pueblo, los habitantes comenzaban a reunirse, atraídos por un instinto que mezclaba miedo y esperanza. La plaza, marcada por cráteres y neumáticos calcinados, era un escenario desolador. Las mujeres con rostros demacrados barrían los restos de lo que alguna vez fueron sus puestos de mercado. Los hombres, con manos callosas, apuntalaban paredes que amenazaban con derrumbarse. Los niños, los pocos que se atrevían a salir, dibujaban con tiza en el pavimento, sus garabatos un intento frágil de conjurar la normalidad. Pero todos, sin excepción, sentían la presencia de algo oscuro, como si el propio aire estuviera conspirando contra ellos. Mendoza, consciente de la fragilidad del momento, decidió actuar. Subió a una plataforma improvisada, un montón de cajas apiladas en la plaza, y alzó la voz. No era el tono autoritario de un comandante, sino el de un hombre que había visto demasiado y aún se negaba a rendirse. Habló de resistencia, de un pueblo que podía levantarse de sus cenizas, de un futuro que aún estaba al alcance si luchaban juntos. Sus palabras, aunque cargadas de cansancio, encendieron una chispa en los rostros que lo miraban. Una anciana, con lágrimas surcando sus mejillas, levantó una mano temblorosa en señal de apoyo. Un joven con el brazo en cabestrillo asintió con fiereza. Por un instante, Villa Hidalgo pareció recordar quién era. Pero el cuervo no estaba dispuesto a permitir esa unión. Desde su guarida lanzó la primera fase de su contraataque. No fue con balas, sino con un arma más insidiosa: la propaganda. En las primeras horas de la mañana, los habitantes encontraron panfletos esparcidos por las calles, impresos con letras burdas pero efectivas. Sus soldados los han abandonado, decían. Sus casas arden por su culpa. Algunos incluían imágenes granuladas de la iglesia profanada, de soldados exhaustos arrodillados en el polvo, de familias huyendo en la noche. Cada palabra estaba diseñada para humillar, para recordarles que su lucha era inútil frente a un enemigo que parecía omnipotente. El efecto fue inmediato. En los callejones, las discusiones estallaron. Vecinos que habían compartido pan ahora se miraban con recelo. Algunos murmuraban que Mendoza era un iluso, que su valentía solo traería más dolor. Otros, más audaces, señalaban a los militares como los verdaderos culpables por haber provocado al leviatán que ahora los castigaba. La desconfianza, como una plaga, se extendía más rápido que el humo de las barricadas. Mendoza, al enterarse, sintió un nudo en el estómago.
Sabía que un pueblo dividido era un pueblo perdido, y el cuervo lo sabía mejor que nadie. Decidió contraatacar con hechos, no con palabras. Ordenó a sus hombres reforzar las defensas del pueblo, establecer puntos de vigilancia en las entradas principales y distribuir provisiones a las familias más necesitadas. Cada gesto era un mensaje, no estaban solos, no serían abandonados. Pero incluso mientras organizaba la resistencia, no podía ignorar la sensación de que jugaban en un tablero donde el enemigo siempre iba un paso adelante. Los panfletos eran solo el principio, un anzuelo para debilitarlos antes del golpe final. Y entonces llegó el golpe. Al mediodía, cuando el sol quemaba con una intensidad que parecía burlarse del sufrimiento humano, una explosión sacudió el extremo norte de Villa Hidalgo. Una escuela abandonada, que había servido como refugio para los desplazados, se convirtió en una bola de fuego. Las llamas lamían el cielo, y el humo negro se alzaba como una bandera de derrota. No hubo víctimas, un milagro que nadie se atrevía a celebrar. Pero el mensaje era devastador. Ningún lugar estaba a salvo. Ninguna esperanza estaba fuera del alcance del enemigo. Mendoza corrió al lugar, su corazón latiendo con una furia que apenas contenía. Los bomberos voluntarios, apenas un puñado de hombres con mangueras viejas, luchaban contra el infierno. Los habitantes, reunidos a una distancia segura, observaban con rostros desencajados. Algunos lloraban, otros gritaban, pero todos compartían la misma certeza. Esto no era un accidente, era un desafío. Mendoza, con los puños apretados, juró que no dejaría que el miedo ganara, pero incluso él, en el fondo de su alma, sentía el peso de la humillación, la sensación de ser un peón en un juego que no podía controlar. Mientras tanto, el cuervo observaba desde la distancia, sus binoculares captando cada detalle del caos. Sus hombres, posicionados en las colinas circundantes, esperaban su señal. Había decidido que esta sería la noche decisiva, el momento en que Villa Hidalgo caería o se alzaría en una resistencia que cambiaría las reglas del juego. Envió un mensaje final al pueblo, no con panfletos, sino con un video que comenzó a circular en los teléfonos de los habitantes. Mostraba a Mendoza agotado, supervisando los escombros de la escuela. La voz en off, fría como el acero, declaraba: "Este es su héroe, este es su destino. Ríndanse ahora, o no quedará nada que salvar". El impacto fue brutal. En la plaza, donde horas antes Mendoza había inspirado a la multitud, ahora se alzaban voces de duda. Una mujer, con el rostro cubierto de hollín, gritó que no podían seguir así, que sus hijos merecían vivir. Un hombre con cicatrices frescas en los brazos escupió al suelo y murmuró que los soldados solo traían muerte. Mendoza, al escuchar los rumores, sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero no se permitió flaquear. Reunió a sus oficiales y trazó un plan desesperado, un contraataque nocturno, directo al corazón de las operaciones enemigas. La información era escasa, pero los interrogatorios al traidor habían revelado fragmentos útiles. Sabían que el cuervo operaba desde las colinas, posiblemente en una red de túneles que conectaban cuevas y escondites. Mendoza decidió arriesgarlo todo. Dividió a sus hombres en 3 equipos, cada uno con una misión específica. El primero reforzaría el pueblo, el segundo patrullaría las rutas de escape, y el tercero, liderado por él, iría tras el enemigo. Era una apuesta peligrosa, pero la alternativa, rendirse, no era una opción. La noche cayó como un telón, pesada y sin estrellas. Los soldados avanzaron en silencio, sus pasos amortiguados por la tierra seca. Mendoza, al frente, sentía cada latido como un tambor de guerra. Sabía que esta incursión podía ser su fin, pero también su redención. Las colinas, oscuras y silenciosas, parecían observar, como si fueran cómplices del enemigo. Y entonces el primer disparo rompió la quietud. Una emboscada precisa y brutal los envolvió en un torbellino de fuego y metal. Los hombres de El Cuervo, apostados en puntos estratégicos, descargaron una furia que parecía alimentada por años de rencor. Las granadas iluminaban la noche y las ráfagas de ametralladora cortaban el aire con una precisión aterradora. Mendoza, cubierto tras una roca, gritaba órdenes mientras sus hombres caían a su alrededor. La humillación de ser superados, de nuevo, ardía en su pecho, pero también lo impulsaba. Avanzó, disparando con una determinación que rayaba en la locura, decidido a encontrar al cuervo aunque fuera lo último que hiciera. En el pueblo, los habitantes escuchaban el eco lejano de la batalla. Algunos rezaban, otros se escondían, pero todos sabían que el destino de Villa Hidalgo se decidía en esas colinas.
Los niños, acurrucados en sótanos, preguntaban por qué el mundo se había vuelto tan cruel. Las mujeres con manos entrelazadas murmuraban promesas de reconstruir, de sobrevivir. Y los hombres, armados con poco más que valor, patrullaban las calles, dispuestos a defender lo que quedaba de su hogar. La batalla se prolongó por horas, un ballet de caos donde cada movimiento era una apuesta. Mendoza, herido pero imparable, finalmente llegó a la entrada de una cueva. En su interior encontró a El Cuervo, no como el titán que había imaginado, sino como un hombre agotado, rodeado de mapas y radios que crepitaban con órdenes desesperadas. No hubo palabras, solo un intercambio de miradas que decía todo. El enfrentamiento fue breve, un torbellino de golpes y disparos que dejó a Mendoza de pie, con el enemigo a sus pies. Pero la victoria no trajo alivio. Al salir de la cueva, Mendoza vio el costo. Sus hombres, diezmados, yacían entre las rocas. El Cuervo, aunque capturado, había dejado su marca. Los túneles, llenos de provisiones y planos, revelaban una red mucho más grande, una amenaza que no terminaría con un solo hombre. Mendoza, con el rostro cubierto de sangre y polvo, miró hacia Villa Hidalgo, apenas visible en la distancia. Sabía que había ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. El sol se alzaba con una lentitud dolorosa sobre Villa Hidalgo, como si temiera revelar las heridas abiertas del pueblo. Mendoza, con el peso de la noche aún en los hombros, caminaba entre los escombros de la plaza, donde los habitantes comenzaban a reunirse una vez más. El Cuervo, ahora encadenado y custodiado por soldados exhaustos, era un trofeo amargo, un recordatorio de que cada victoria tenía un costo. Los rostros de los pobladores, marcados por el insomnio y la angustia, lo miraban no como a un héroe, sino como a un hombre que, al igual que ellos, estaba atrapado en un torbellino que no entendía del todo. El silencio se rompió cuando una mujer, con el cabello desordenado y las manos cubiertas de hollín, se acercó a Mendoza. No dijo nada. Simplemente le entregó un rosario desgastado, un gesto que pesaba más que cualquier discurso. Él lo aceptó con un nudo en la garganta, sabiendo que no era solo un regalo, sino una súplica, que no los abandonara, que no dejara que el sacrificio de tanto se perdiera en el viento. Mendoza asintió, incapaz de prometer un futuro que no podía garantizar, pero decidido a pelear hasta el último aliento. En las colinas, los restos de la operación enemiga eran un testimonio del caos. Los túneles, parcialmente colapsados, albergaban aún ecos de planes frustrados, mapas garabateados, cajas de provisiones a medio abrir y radios que ya no emitían más que estática. Los soldados, mientras registraban el lugar, encontraron algo inesperado. Una carta, escrita a mano, dirigida a nadie en particular. Hablaba de un líder que no era El Cuervo, alguien más grande, más esquivo, cuya sombra se extendía mucho más allá de Villa Hidalgo. La noticia, al llegar a Mendoza, fue como un balde de agua helada. Habían cortado una cabeza, pero el monstruo tenía muchas más. Decidió no compartir el hallazgo con el pueblo. No aún. Necesitaban creer, aunque fuera por un día, que lo peor había pasado. En su lugar, organizó a los habitantes para reconstruir, asignando tareas con una precisión que ocultaba su propia incertidumbre. Los hombres levantaban vigas, las mujeres cocinaban para los trabajadores, y los niños, con una resiliencia que partía el alma, jugaban entre los escombros, sus risas un desafío al horror que los había rodeado. Mendoza, mientras supervisaba, no podía evitar mirar al horizonte, donde las colinas parecían susurrar promesas de nuevos conflictos. Esa tarde, un convoy militar llegó con refuerzos y suministros, un alivio que llegó justo a tiempo. Los soldados frescos, con uniformes impecables, contrastaban con los rostros curtidos de los hombres de Mendoza, pero no hubo resentimientos. Juntos, fortificaron el pueblo, levantando barricadas más sólidas y estableciendo turnos de vigilancia que aseguraran que ninguna sombra cruzara sus fronteras sin ser vista. Los habitantes, al ver el esfuerzo, comenzaron a unirse no solo por miedo, sino por un orgullo naciente, una chispa de identidad que el enemigo no había logrado apagar. Sin embargo, el eco de los panfletos persistía. Aunque menos frecuentes, seguían apareciendo, deslizados bajo las puertas o pegados en paredes derruidas. Ahora hablaban de un regreso, de un castigo que haría palidecer lo vivido. Mendoza, al encontrar uno, lo arrancó con furia, pero no pudo evitar leer las palabras que prometían un ajuste de cuentas. Sabía que no eran solo amenazas vacías, eran el preludio de algo mayor, un desafío que probaría no solo su fuerza, sino la del pueblo entero. Al caer la noche, Mendoza reunió a todos en la plaza, ahora iluminada por antorchas improvisadas.
No habló de héroes ni de victorias, sino de resistencia, de la terquedad de seguir adelante cuando todo parecía perdido. Les pidió que miraran a sus vecinos, que recordaran por qué luchaban, y entonces, en un gesto inesperado, entregó el mando temporal a un joven oficial, alguien que aún tenía los ojos llenos de esperanza. Él, dijo, necesitaba tiempo para planear, para asegurarse de que Villa Hidalgo no solo sobreviviera, sino que renaciera, mientras las antorchas parpadeaban. Mendoza se alejó caminando hacia la iglesia profanada. Entró solo, el eco de sus botas resonando en el silencio. Frente al altar roto, se arrodilló, no por fe, sino por necesidad de encontrar algo, cualquier cosa que lo sostuviera. Allí, con el rosario en la mano, juró que no dejaría que el pueblo cayera, aunque tuviera que enfrentarse al mismísimo abismo. Villa Hidalgo, bajo un cielo que finalmente prometía lluvia, comenzó a sanar, pero no a olvidar. Las cicatrices, visibles e invisibles, eran un recordatorio de lo que habían soportado. Y en las colinas, donde el viento llevaba susurros de venganza, el futuro aguardaba, incierto pero implacable, listo para probar una vez más la voluntad de un pueblo que se negaba a rendirse.